educación vive una situación inédita que además de padres de familia se relacionan maestros, transportistas, establecimientos públicos y privados, también al comercio y la industria, los vinculados a los materiales de estudio, a la tecnología, el acceso a la conectividad, cambios que están experimentando las familias ecuatorianas con la educación en línea, los que pueden hacerlo. Montserrat Kramer nos acompaña esta mañana, la ministra de Educación. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefi. Buenos días a todos. Buenos días también. Hay algunos modelos en el mundo de educación presencial y a distancia, pero cada país tiene peculiaridades diferentes en cuanto a las condiciones económicas, las aulas, la capacitación de los maestros, hasta la calidad de internet y las condiciones para afrontar un problema de salud. Usted tiene listo un plan de retorno a las aulas, lo entregó al COE Nacional. Para quienes lleguen a esa fase, eso incluiría alternancia, turnos, días en casa y días en la escuela. Totalmente. Y de hecho, como hemos hablado, el plan de continuidad educativa justamente prevé 3 fases. La primera, Aprendemos Juntos en Casa, que es la que tenemos ya 6 meses en eso. Y debo decir que por eso no es solo educación virtual ni en línea, sino que además una cantidad de recursos se han desplegado para garantizar el acceso a la educación, como conocemos. Y afortunadamente eso ha evitado un mayor número de abandono escolar y apoyo emocional a las familias y seguir con los aprendizajes. Y en este momento estamos en la segunda fase, proponiendo, está ya en la página web del Ministerio de Educación, la segunda fase, que es Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos. Y allí lo que se ha dispuesto es que el COE Nacional precisamente aprueba planes opcionales que presenten de manera opcional, valga la redundancia, las instituciones educativas para hacer pilotos de cómo es en la vida real la implementación de estos nuevos hábitos de nueva convivencia. Es decir, que se mantiene ahí, ministra, la disposición de que cada COE cantonal lo autorice, pero también la posibilidad de que las mismas escuelas puedan reconocer: nosotros no estamos listos para un retorno bajo esas modalidades, los controles, porque nos significa más recursos que no todos están en capacidad de atender. Por supuesto, mientras no esté de acuerdo la comunidad, a nivel rural, la comunidad nos están pidiendo, pero realmente con mucha insistencia. Por ejemplo, pongo de ejemplo Arajuno, en la Amazonía, Chimborazo, Cotopaxi, nos están pidiendo que por favor volvamos ya de manera formal y sistematizada. Buscamos el acuerdo con la comunidad, con las juntas parroquiales y los COEs cantonales, y subimos la propuesta al COE Nacional para tener la aprobación de los pilotos inicialmente, y vamos progresivamente. La escuela que esté lista con todos estos componentes y con la infraestructura sanitaria y además los protocolos, lineamientos que, como digo, ya están subidos en la página web, todos con detalle y un plan institucional, pueden empezar a proponer los pilotos y retornar a las clases. Pero lo que se plantea aún en esta fase 2, aún con autorización del COE o de las mismas escuelas, es que para los padres, en donde aplique estas medidas, siga siendo opcional el enviar a los hijos, o no, presencial me refiero, o si no, en línea, sino que los padres puedan escoger. Eso es una condición. Las escuelas que están haciendo la propuesta de pilotaje tienen que saber que también es opcional de las familias el decir: mi hijo todavía no está listo para ir presencial, o es vulnerable, o no quiero que vaya de manera presencial, y la institución educativa tiene que dar el servicio de educación en casa, sea educación en casa o como estamos ahorita, o sea a través de las plataformas de educación abierta. ¿Cuál es una primera evaluación, ministra, de lo que hemos visto ya hasta ahora con el retorno? Porque tiene ciudades como Guayaquil, donde la alcaldesa ha dicho que acá no se va a experimentar nuevos modelos con los chicos, que este año lectivo no habrá clases presenciales, pero tiene otros alcaldes donde les dicen estar dispuestos a este plan piloto porque los estudiantes además no están teniendo los medios, dispositivos, internet para estudiar y quieren tener la alternativa. Así es, totalmente. Y por eso respetamos. Lo que menos queremos es generar mayor tensión de la que ya existe en la sociedad ecuatoriana, más aún cuando se trata de la vida de los seres más queridos, que son nuestros hijos e hijas. En ese sentido, por ejemplo, tenemos en la costa también ciertos alcaldes que nos dicen: estamos en verde, estamos listos a volver, volvamos por favor, empecemos con los planes piloto, y eso se está haciendo ya el proceso para que sean aprobados los planes piloto. Pongo un ejemplo, el alcalde de Daule. El alcalde de Daule está interesado en reactivar la economía
economía y también todas las actividades educativas de Daule, porque dice que están listos para ello, dar el siguiente paso. En la sierra en este momento han sido aprobados ya 3 pilotos, o sea, para justamente el Valle de Tumbaco, el Valle de los Chillos y Quito, de instituciones educativas particulares que están dispuestas a empezar el pilotaje y que el alcalde y el COE provincial de Pichincha ha aprobado que se proceda ya con el pilotaje. Empezaremos próximamente con eso y, como decía, también en otras poblaciones de las sierras rurales que lo piden. Ya le voy a preguntar sobre qué pasa con esos planes pilotos, pero usted hacía referencia a lo que ocurre en las comunidades rurales y ya tenemos un tiempo para poder hacer una evaluación de qué es lo que realmente ha pasado con la educación en estas zonas donde es difícil llegar con tecnología. Le habían pedido incluso apoyarse en las radios comunitarias, las radios públicas, no están teniendo no solamente acceso a conexiones, sino que no tienen computadoras. ¿Cómo se están probando ahí estos planes piloto o el retorno según los distintos lugares donde le piden ya volver presencialmente? No estamos todavía, no hemos iniciado ninguno formal y estamos listos para hacerlo de manera rápida y ágil porque ha sido un voto de confianza. Recordemos que muchas de las comunidades rurales de Amazonía se declararon abiertamente en autoaislamiento y por lo tanto hicimos un trabajo realmente de mucho contacto y diálogo permanente para poder entregarles las guías de aprendizaje en 12 lenguas para que lleguen a través de la radio, a través de la televisión, y nuestros docentes, que han manifestado una entrega y una mística impresionante, se han contactado permanentemente con ellos de manera voluntaria, con 5, 10, etcétera, para darles tutorías y con todos los protocolos de salud. Pero es hora de responder a ese voto de confianza y acompañarles y asistirlos y volver a clases en las zonas rurales. ¿Tiene el ministerio sin embargo, hasta el momento ha sido así. ¿Tiene el ministerio, le decía ministra, ya una evaluación para poder saber cuántos realmente están pudiendo acceder a mecanismos de educación en las distintas modalidades? Y digo porque sigue preocupando el tema de la conexión y el Internet. Entiendo que muchos de los casos lo pueden manejar con televisión, radio, etcétera, pero el Internet sigue siendo tan fundamental en el uso de las computadoras, etcétera. Y mire que en todos estos meses nunca llegaron a bajar ICE, IVA, lo que les cobran para poder usar el Internet. Es decir, siendo una herramienta tan indispensable para que hoy nuestros chicos estén conectados, resulta caro tener que pagar primero el Internet para poder conectarse, luego el tipo de conectividad y que alcance y tenga la accesibilidad necesaria en las distintas zonas, no digamos las rurales a las que nos estamos refiriendo. Bueno, ahí solamente quiero decir así muy rápidamente de los avances que ha habido en ese tema, porque sí, nos agarró la pandemia con un 37% de conexión a nivel nacional y eso es bastante bajo para el desafío que se venía, pero con CNT estamos poniendo ya acceso a 150 escuelas comunitarias del área rural de la costa. Empezamos por allí porque estábamos en la costa cuando empezamos, iremos corriendo el resto del país. Aparte de eso, acordémonos que Mintel sacó un acuerdo ministerial solicitando a las operadoras móviles el 0 rating, es decir, todo aquel esfuerzo de los planes que se hagan para subir los contenidos educativos de la plataforma no deberían tener costo. Y en este momento CNT está sacando un nuevo chip con una cantidad de alcance y a buen precio. Es una empresa pública que ofrece sus servicios independiente del Ministerio de Educación, debo aclarar, porque el Ministerio de Educación obviamente no cobra por todos los recursos educativos que se dan, para darles más facilidades a los estudiantes. Y estamos en el plan Conectando al Futuro, donde precisamente vamos a contar con el apoyo de toda la sociedad civil, sector privado, cooperación internacional, y también, por supuesto, del sector público, para continuar acelerando este cierre de brechas. Pero en eso yo quería dar incluso unos datos, Steffi, y es interesante porque nuevamente nuestros docentes han hecho un trabajo tan bárbaro y humano que creo que tiene que ser muy reconocido, de contactar a los estudiantes de manera permanente, que podemos decir que, por ejemplo, cuando acabó el ciclo Sierra, que insistíamos en la entrega de portafolio, finalmente de aproximadamente en la sierra el semestre pasado el año lectivo pasado, estuvieron 1.862.000 estudiantes, solo 1.500 no entregaron portafolio. Con eso no quiero decir cuánto han aprendido, no, sabemos muy bien que hay incidencia y afectación en el nivel de aprendizajes, pero de tanto contactarlos y buscarles no lo logramos a 1.500. En 1.862.000 es bastante.
poco, ojalá fuera cero. Y en ese mismo énfasis estamos ahorita hasta lograr seguir cerrando brechas, que entre otras cosas es responsabilidad de todo el país. Sobre todo con el nuevo año, que además entra en una nueva fase, y de la experiencia que han tenido de la revisión con lo que está ocurriendo también en otros países, porque es así que se plantea esta nueva modalidad. Y cuando hablamos de la nueva normalidad, que eso ya sería la fase 3, es decir, un nuevo estilo de convivencia, ¿cómo se están preparando para eso en capacitación de protocolos, por ejemplo, que resulta difícil hacerlo en todas las escuelas o en las condiciones en las que tienen todas las escuelas a nivel nacional? ¿Cómo será esa nueva normalidad si esto además no sabemos por cuánto tiempo va a durar? Sí, por eso nosotros como Sistema Nacional de Educación flexibilizamos por completo desde la normativa, cambiamos hasta la normativa de la educación y generamos las 3 modalidades, la educación presencial, abierta y en casa, para que en adelante, no importa cuál sea el escenario que venga, en adelante hay una mayor oferta educativa de acuerdo a todos los recursos, posibilidades y necesidades y formas de pensar de la familia ecuatoriana. Pero aparte de eso, por supuesto, sabemos que la educación ha sido transformada y en muchos de los casos para bien. Sabemos que se han afectado algunas destrezas que las que estamos trabajando muy de cerca, por ejemplo con el Banco Mundial, de aquí a 5 años la destreza de comprensión lectora para los niños de hasta 10 años. Sabemos que esa destreza es fundamental para el resto de desarrollo de habilidades cognitivas y de pensamiento y para la predicción de los estudios superiores. Estamos muy conscientes de eso, como también la de razonamiento matemático, y estamos haciendo diagnósticos al respecto y haremos diagnósticos rigurosos cuando podamos volver a clase. Están subido todo el plan en la página del Ministerio de Educación con todo el detalle para las 3 fases y están 5 módulos ya en el aula Me Capacito, en la plataforma Me Capacito del Ministerio de Educación, para que masivamente nuestros docentes se capaciten en estos protocolos y lineamientos y nuevos hábitos de convivencia. Ahora el gran reto, más allá del acceso, que es un problema en el Ecuador, luego es la calidad de educación, y sobre eso los planes que se tengan previstos para lo que se viene en un corto plazo. Y por cierto, es minoritaria la idea de dar vacaciones en el periodo lectivo 2020-2021, o eso va a causar problemas en padres de familia, en maestros. ¿Qué es lo que se tiene previsto con eso? Por el momento los cronogramas siguen tal cual, pero de todas maneras lo que han hecho muchos países es aprovechar las vacaciones de verano para tratar de nivelar a los estudiantes. También siempre en lo posible respetando las necesidades y la pertinencia cultural. Pero eso está en estudio y es una fuerte posibilidad, una vez que tengamos un diagnóstico claro, poder apoyar y nivelar a nuestros estudiantes que tienen más necesidades. Para hablar de educación de calidad hay que hablar de la docencia, hay que hablar de los maestros. Los gastos en educación son prioritarios en estos momentos, pero ya hemos visto protestas de maestros, impagos, los atrasos fueron hasta el Ministerio de Educación, docentes fiscales. ¿Qué está previsto para que este y futuros atrasos no termine afectando aún más esta crisis con maestros que no aguantan un mes sin sueldo, porque eso significa para ellos no poder trabajar, no comer? Sí, esta crisis ha sido terriblemente dolorosa, creo que para todos los ecuatorianos, y obviamente estamos muy conscientes de que la educación es prioritaria y así se lo ha tratado. De todas maneras, con el dolorosa impuntualidad, porque obviamente sabemos los problemas que eso ocasiona, se ha cumplido todos los meses con todo el Magisterio Nacional, y debo decir que es uno de los trabajos más estables que tienen en este momento. Los docentes y la sociedad, son 168.000 docentes que las encuestas dicen 1 o 2 personas de nuestra familia ha perdido empleo. Nosotros seguimos teniendo estabilidad laboral, pero es un gran esfuerzo y lo seguimos manteniendo. Por el contrario, hemos dado fuerza a procesos para que tengan nombramiento definitivo, y tienen 11.700 maestros que han entrado con nombramiento definitivo durante la crisis, y además por primera vez en el país vamos a hacer también el nombramiento definitivo a 1.500 docentes de la educación intercultural bilingüe que tienen que pasar primero las pruebas de dominio lingüístico. Es decir, no podemos, porque estemos en crisis, abandonar el tema de calidad, y es siempre una oportunidad también para transformar la educación. Las protestas se dan porque también hay atrasos. La Defensoría del Pueblo tuvo que interponer una acción de protección también para que se paguen sueldos. Escuchemos algo de eso. El resultado se dio en una convocatoria con docentes, miembros de la Unión Nacional de Educadores y representantes de la Defensoría del Pueblo. La acción de protección interpuesta por esta entidad para que el gobierno pague los salarios de los servidores públicos a tiempo fue concedida por un juez de garantías civiles.
La vicedefensora Zaida Rovira detalla que esta medida debe cumplirse esta semana. En este caso de acción de protección, acarrea destitución. La autoridad que no cumple la orden de un juez o de una jueza dentro de una acción de protección es destituida. No hemos llamado a ninguna paralización. Lo que está pasando es que el maestro, los trabajadores públicos no pueden conectarse porque no podemos pagar ni el celular, no podemos pagar ni el internet. ¿Qué pasa con eso, ministra? Porque recursos y que falta de recursos del gobierno no va a ser problema de hoy, sino también en los próximos meses. Y lo que no esperamos es que obviamente esto afecte finalmente a los estudiantes y al sistema de salud. Sí, ahí solamente aclaro que el dirigente dice al final, no llamamos a paralización, solo que no tenemos internet. Recordemos nuevamente, la educación en casa no es solo en internet, así que esa afirmación no es muy pertinente. Pero aparte de eso, ya lo ha explicado el ministro de Finanzas, el gobierno ha hecho un fuerte esfuerzo en la renegociación de la deuda, de los bonos, hemos recibido un fuerte apoyo del Fondo Monetario Internacional, muy fuerte, lo que implica que creo que hemos pasado la peor parte de esta tormenta y de esta crisis que es histórica, y eso no lo podemos tapar el sol con un dedo. Y en ese sentido se supone que ya ahorita, por ejemplo, estamos igualados también con los sueldos de agosto prácticamente en todo el país, y se supone que en adelante la puntualidad de los pagos de los sueldos será, por supuesto, más factible. Las respuestas de la ministra de Educación, Montserrat Kramer, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Steffi. Gracias a todos. Buen día.